Muy buenos días a todos los hermanos de la Iglesia, Comunidad Cristiana, Casa de Oración. ¡Qué bendición! Estar en el lugar donde debemos estar, en reunión, en armonía, en espíritu y en verdad. Porque el propósito en esta mañana es de congregarnos, así sea a través de este medio de comunicación, de esta red social. Y no solamente con los hermanos de Casa de Oración, pues también habrán muchos hermanos de otros lugares, de otras congregaciones y de otras partes fuera de este país. Hemos cantado, hemos adorado al Señor, hemos glorificado, entonándole cánticos de adoración y de alabanza, de gratitud por todo lo maravilloso que el Señor es para con nosotros. Gracias a Dios por este día precioso que nos ha dado y que podemos disfrutar, a pesar de que aparentemente no sintiéramos la comunión al estar ustedes allá detrás de ese computador, detrás de esa pantalla. Pareciera que no estamos muy afines, pero todo depende de nuestro corazón. Si estamos en lo que estamos y sentimos lo que sentimos y estamos unánimes en el Señor, ¡qué bueno! Porque vamos a disfrutar de lo que hemos hecho y de lo que vamos a oír a través de la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Espero que no se vayan a ir todavía. Permíteme llegar a su casa, llegar a su sala, compartir la palabra de Dios, orar juntos al Señor y decirle al Señor, gracias una vez más, Señor, porque estamos como pueblo tuyo, juntos y en armonía. Vamos a hablar acerca de un tema que para este tiempo ha llegado. Ha sido constante en mi mente, en mi corazón. Cuando Dios me da alguna palabra, está sonando constantemente en mi mente, en mi corazón, en la mañana, en la tarde. Así que yo voy esta mañana a compartir con ustedes este tema. Para esta hora ha llegado. Vamos a hablar acerca del capítulo 3, versículo 1 al 15. Pero antes quiero hacer una referencia de el por qué Amán quería destruir al pueblo de Israel. Amán era un oficial de la corte de Asuero y el rey de Persia había exaltado a Amán y lo había puesto como el segundo hombre en su reino. Y esa honra y ese privilegio que el rey de Persia le había dado a Amán hizo que Amán se enorgulleciera. Y por donde quiera que iba, él obligaba a la gente a que tenía que arrodillarse ante él, a hacerle venia. Entonces pasó en una de sus salidas por la ciudad, pasó por enfrente de Mardoqueo, y Mardoqueo no se inclinó ante él. Así que se enfureció tremendamente contra Mardoqueo porque rehusó inclinarse ante él. ¿Por qué razón Mardoqueo no se inclinó ante Amán? Porque Amán era un hombre creyente en Dios, fiel a Dios. Él sabía que no debía de inclinarse a ningún ídolo, y menos a una persona que es como cualquiera de los seres humanos. Por eso allá en Éxodo 25, Dios le había enseñado al pueblo, y todavía lo sabe, no te inclinarás ante dioses ajenos. Así que Mardoqueo permaneció de pie, lo que enfureció tremendamente a Amán, y sintió un odio profundo por este hombre, y no solamente por este hombre, sino por toda la raza judía que habitaba en el reino de Persia. Así que pensó destruir a Amán una vez más, pero él quería destruir a todo el pueblo de Israel. Este hombre tenía en sus manos el sartén por el mango, como decimos. Tenía toda la autoridad del rey para así poder emitir un decreto inalterable para exterminar en un solo día a todos los judíos del imperio. Era tal el odio por el pueblo de Dios que Amán, de todas sus riquezas, dijo: yo le voy a pagar lo que los judíos le entregan a ustedes como impuestos.
Así que el rey de Persia firmó el decreto y dio la orden de que se enviara por todo el imperio. Así que las comunicaciones de aquel entonces no eran como las de hoy, o el teléfono, o el celular, o el fax, o los medios de comunicación que están en un momento en otra parte del mundo. Pero era eficiente este gobierno de Persia. Y así que en un día, en toda la provincia, se enteró de que había una orden de exterminar a los judíos que hubiesen en toda Persia. Pero había una cosa, amados hermanos, que había alguien que estaba escuchando lo que la gente comentaba con respecto a la orden de exterminar a los judíos. Y este personaje es Mardoqueo. Y Mardoqueo envía con alguno de los criados, los eunucos o alguno a Esther y le dice lo que va a suceder, lo que se está tramando en el imperio persa, de que el pueblo de Israel iba a ser destruido en tal fecha y que ella como reina tenía que hacer algo. A lo que la reina se siente impedida, temerosa, porque la reina no podía entrar a la presencia del rey si el rey no la llamaba. Y si el rey no la llamaba, lo más justo para el rey era que la mandara a ejecutar. Así que Esther se llenó de miedo, de temores, y a lo mejor se afligió en gran manera de que no pudiera hacer nada por su pueblo. Y ella le dice: no puedo hacer nada. Así que Mardoqueo, con esa actitud de un hombre de Dios, que Dios nos ayude a tener esas actitudes de Dios, de sabiduría, de entendimiento, para poder dar respuestas en situaciones en que aparentemente las cosas se salen de nuestras manos. Y Mardoqueo le envía a decir a Esther: mire, Esther, no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. Porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Y vuelve y le recalca: mas tú y la casa de tu padre perecerás. Y quién sabe, y me encanta esta frase, porque es la frase que ha estado retumbando en mi mente en toda esta semana. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Las cosas no toman por sorpresa a Dios. Por eso Dios ya había llevado a esta jovencita extranjera para que fuera la reina, para que fuera la esposa del rey de este imperio persa. Ya Dios la había colocado allí. Eso no lo sabía Mardoqueo, pero Mardoqueo lo entendió después, cuando la situación empeoró. Entonces Mardoqueo reconoció que Dios sí la había puesto con un propósito allí. Así que Esther, afligida, angustiada y de todas maneras oprimida por la carga que estaba sintiendo, ella le dice a sus doncellas que le están acompañando allí, que le ayuden a entrar en ese ayuno, en esa oración por 3 días, para que Dios le ayudara y le diera sabiduría de cómo entrar a la presencia del rey sin que éste le ordenara ejecutar. Amados hermanos, en ocasiones tenemos que esforzarnos, ser valientes, para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas, porque a pesar de todo, no podemos decidir de ninguna manera por nuestras propias fuerzas cuál será nuestro destino. Pero en el transcurso de nuestra vida, Dios lo va descubriendo, Dios lo va abriendo, y entonces nosotros podemos ir poco a poco a ejecutar el plan de Dios, que toca a las puertas de nuestra vida en los momentos menos esperados.
Así que, mis amados hermanos, Dios ha llegado el momento en que el pueblo de Israel tiene que defenderse, y abreviando, el pueblo de Israel, cuando se enteró de esto, también se preparó. Pero no fue en las fuerzas del pueblo de Israel, fue en el poder de Dios sobre el pueblo de Israel. Viene a mi mente, amados hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo 41, versículo 43. ¿Qué sucedió allí? Encuentro a un rey que se llama Josafat. Es atacado por 2 ejércitos numerosos de moabitas y amonitas. Entonces dice la palabra de Dios que el pueblo, o los soldados y los gente temerosa de Dios de Israel, venían a adorar a Jerusalén para buscar la ayuda de Dios. Eran 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces se esforzaron por llegar a Jerusalén y buscar la ayuda, el socorro de Dios. Josafat no se queda atrás. Josafat, el rey de esas 2 tribus, ora a Dios y reconoce que era imposible humanamente enfrentar y vencer a un ejército superior. Él lo veía como algo imposible. Y en la búsqueda que hace Josafat, Dios le habla que la batalla no era de ellos, sino es la batalla de Dios. Hay momentos en nuestros problemas y en nuestras crisis, pero mayormente en esta situación que estamos viviendo y que nos vemos imposibilitados y que vemos con un poco de pesimismo. ¿Cuándo vendrá esa vacuna? ¿Cuándo vendrá esta solución para detener esta pandemia? Entonces podemos clamar a Dios y podemos decirle al Señor que obre, que se manifieste, que se glorifique. Pero hermano, Dios tiene todo bajo control. Porque la batalla no es de nosotros, sino es de Dios. Entonces cuando Dios le habla a Josafat, entonces, ¿qué hace Josafat? Su corazón se llena de gozo, su corazón se llena de alegría. Inmediatamente ordena a todos los cantores del pueblo de Judá y de Benjamín para que se colocaran enfrente de su ejército. No eran los soldados los que iban enfrente a la batalla. Era un grupo numeroso de cantantes, de adoradores, que iban alabando al Señor con pandero y danza, y aclamaban al Dios de los ejércitos de Israel. Y dice la palabra que mientras el pueblo cantaba, mientras el pueblo alababa a Dios en espíritu y en poder, entonces, ¿qué dice la palabra? Vino confusión entre las 2 naciones y se mataron entre ellos los amonitas y los moabitas. Cuando llegó el pueblo de Israel, ya no había un enemigo vivo. Cuando Dios le habló a Josafat y le dijo: yo estoy con usted, usted no va a pelear, yo voy a pelear por ustedes. Amados hermanos, Dios cambió la actitud que había en ellos, mucho temor. A lo mejor ellos dijeron: hasta aquí llegamos, nos van a masacrar, esto va a convertirse en charco de sangre. Pero cuando oyen la palabra de Dios, entonces Dios les quita el temor y les da confianza y les da seguridad, dependencia de Dios, y los puso a cantar. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice: el gozo es nuestra fortaleza. Cuando permitimos que el temor invada nuestras vidas, amados hermanos, estamos perdidos. Porque el temor nos hace perder seguridad, confianza, dependencia en nuestro Dios. Perdemos fe y comenzamos anímicamente a decaer en nuestro semblante. Y comenzamos a perder fuerzas anímicas, emocionales. Y comenzamos a decir: no hay nada que hacer. Pero cuando nos llenamos de gozo
Cuando nos llegamos de alegría, entonces nuestro cuerpo comienza a restaurarse, a motivarse, a llenarse de vida, de fe y de esperanza. Eso es lo que Dios quiso que el pueblo de Israel entendiera. Que el pueblo lo alabara, que el pueblo glorificara y confiara y esperara en Dios. Y Dios le dio la victoria. Para esa hora, Dios estaba en ese lugar para colocar sus cantores, para que lo adoraran. Porque la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Vamos rápidamente a Josué capítulo 10, versículo 12. Mire, amados hermanos, lo que yo le estoy mencionando son cosas imposibles. Cosas imposibles que realmente lo inspiran a uno de saber y de confiar y de esperar que todavía hay un Dios sentado en su trono. Y que a pesar de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en el mundo, hermano, Dios todavía está sentado en su trono. Aleluya. La palabra de Dios dice que Josué tenía una batalla, una guerra contra un ejército poderoso. Y la palabra del Señor dice que Josué estuvo peleando todo el día allí en la tierra de Gabaón. Pero Josué necesita terminar esa guerra. No quería que se ampliara para más días. Y en el capítulo 10, versículo 12, dice que encontramos que 5 reyes hicieron la guerra contra Gabaón. Y Josué fue y socorrió a los gabaonitas. Y Dios es el que pelea por Josué. La Biblia dice que comienza a llover sobre los enemigos de Israel piedras de granizo, piedras grandes de granizo. Y Josué oró y le dijo al Señor que detuviera el sol y la luna. ¡Y qué milagro! El sol se detiene en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Se extiende las horas de lucha. El sol se estabiliza, se queda quieto, no avanza, la luna también. Y Josué sigue peleando hasta que derrota a los 5 reyes que fueron colgados, a los 7 reyes que fueron conquistados. Y dice la palabra de Dios, y Josué regresó al campamento de Gilgal. Esta batalla, amados hermanos, en ese tiempo era imposible que sucediera y todavía es imposible que hoy el sol se pueda detener y la luna se detenga. Amados hermanos, cuando el hombre no puede hacer nada, entonces cuando Dios dice, yo lo voy a hacer, porque hay un pueblo que clama. Mire, mis amados hermanos, esta tierra, en esta hora, hay millones de cristianos que están postrados delante de Dios. Hay millones de personas que están intercediendo porque Dios obre y haga un milagro. Un médico en Italia que era ateo, cuando vio a un pastor que tenía 75 años, que estaba contagiado, y que ese pastor se paraba en el lugar donde estaban todos los que estaban contaminados, y ya para morir, y dice que ese hombre de 75 años caminaba por en medio de todos ellos, y les animaba, y les predicaba, y les enseñaba de que no era la muerte el temor, no debían de tenerle temor a la muerte, porque Dios estaba al otro lado de la puerta para esperarlos, los consolaba, los animaba, y este doctor sintió la necesidad de asistir a esas reuniones cuando el hombre predicaba y enseñaba, y ahora es un hombre creyente en Dios. ¿Usted cree, hermano, que en este tiempo Dios no ha logrado conquistar cientos de miles de personas para su reino? Gente que pensamos que en algún momento y no iban a doblar el brazo, no se dejarían conquistar para el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que pensar que Dios está con nosotros, que Dios anda con nosotros. Mire, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que pasaran al otro lado, ¿se acuerdan? El Señor Jesús no dijo, vamos a ver si llegamos, vamos a ver, ojalá que no pase nada. El Señor dijo, vamos a pasar al otro lado. Y se fueron en medio de la noche y vieron la tempestad
que de tal manera los que estaban en la barca sintieron miedo, sintieron temor, sintieron la muerte que les rondaba. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo aparentemente durmiendo. Y cuando ya vieron que no pudieron hacer nada para despejar y sacar el agua que cada rato inundaba la barca, llamaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor les dijo: hombre de poca fe, mientras yo esté aquí con ustedes no va a pasar nada. Y se levantó y reprendió al viento, la tempestad, y hubo bonanza. Amados hermanos, para muchos pareciera que Dios está durmiendo, que Dios no está haciendo nada, que Dios no se preocupa por ayudarnos. Pero, amados hermanos, hemos visto la mano de Dios en estos días. El Señor está sanando gente allí que han sido sanados. Los médicos dicen: ellos pelearon contra el virus y lo vencieron. No, ellos no pueden pelear contra la muerte. Nadie pelea contra la muerte, porque el único que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios, es el Señor Jesucristo. Así que fue la oración de millones de personas que están intercediendo por los que están enfermos, y el Señor los ha ido levantando. Hermanos, lo que está sucediendo en este tiempo en el mundo, hay dolor, sí, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha tristeza, hay mucha incapacidad de ver las cosas, de que no podemos hacer nada, el luto por doquier. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Mire una cosa, cuando usted sale a la calle, algunos salen a la calle y no le temen, salen a la calle y andan como Pedro por su casa, pero muchos, cuando salimos a la calle, vemos al vecino o al que va por la calle como nuestro enemigo y huimos los unos de los otros por temor al contagio. Porque no es solamente uno, sino también nuestra familia. La gente mira y busca en los científicos, en la medicina natural, en las farmacias, en la brujería, en los chamanes. Con desesperación están buscando una solución rápida que detenga este virus, que detenga esta pandemia. No solo deja muerte, también grandes problemas económicos en el gobierno, en las empresas, en los obreros, en la informalidad, en las familias. Y se cierne sobre el mundo un manto de incertidumbre. Se mira al horizonte, amados hermanos, para ver si alguien se vislumbra con una nueva esperanza. Despertamos para ver si alguien dice: encontramos la solución para este asunto. Pero no hay una respuesta a corto plazo para curar y detener este virus. Amados hermanos, una de las cosas preciosas de esta situación es, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Aunque nosotros no la entendamos, no lo comprendamos. Y en esto, ¿cómo me va a ayudar a mí? Esto, ¿cómo va a ser de bendición? Pero, mis amados hermanos, Dios es el fiel y el verdadero. Él ha sido fiel a su palabra, el que nunca miente. Él es fiel, a nadie le ha fallado en la vida. Él es el verdadero. Porque la palabra del Señor dice que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Así que millones de personas han sido despertadas en este tiempo con un espíritu de clamor, de intercesión y de lágrimas en las calles, hermanos, en las cárceles. Gente mala se ha convertido al Señor. Muchas personas, los presidentes de varios países, gente que antes odiaba el Evangelio, está pidiendo oración. Dios está haciendo su obra y nada se saldrá de sus manos poderosas. Él tiene el control, amados hermanos, y Él realizará milagros y sanidades extraordinarias en toda la tierra. Dios levantará un ejército de hombres de Dios, de siervos y de siervas de Dios. Habrá un relevo generacional en este tiempo que llevará la palabra de Dios, que predicará un evangelio de poder. No se nos ha olvidado lo que dice Hechos 1:8.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Como dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Este Evangelio se va a escuchar por toda la tierra. Ya no se va a escuchar el Evangelio de la prosperidad. Ya no se van a escuchar esos falsos profetas y todavía tratan de salir diciendo cosas. Pero amados hermanos, hoy Dios hará grandes prodigios y señales en la tierra. Hoy ya no hay campañas evangelísticas, ya no hay programas de sanidades en la televisión, hermanos, y mucha gente dice, ¿dónde están? ¿Por qué no usan las redes sociales para orar, para impartir sanidad y milagros? ¿Por qué? Algunos dicen, es que están en cuarentena. Mis amados hermanos, todos tienen su tiempo. Ahora es el tiempo de cada uno de nosotros. Ahora es el momento cuando cada hombre y cada mujer de Dios debe levantarse en oración, en unción, en poder y extender su mano. Oh, que pidiendo al Señor que Él extienda sus manos sobre la faz de la tierra y obre grandes y prodigiosos milagros. Amados hermanos, el mundo nos está reclamando. La iglesia es en este momento lo más importante de la que la gente espera resultados. Sé que Dios no dejará a sus hijos abandonados. Dios no dejará a sus hijos desamparados. En medio de esta pandemia, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aún sigue diciendo, yo estoy con vosotros todos los días y todas las noches, en las buenas y en las malas. Preciosos hermanos, este es el tiempo que los verdaderos cristianos levanten un gran clamor en Colombia, por los países vecinos, como lo que está sucediendo en lugares donde jamás pensábamos que iban a levantarse en oración. En las cárceles, los presos orando, gloria a Dios, sus vidas entregándoselas al Señor Jesucristo, en Guatemala, en Perú, en Ecuador. Hermanos, estamos orando por nuestro país, por nuestros gobiernos, por las autoridades, por los médicos, por las enfermeras, por la gente que trabaja en la salud, por todos aquellos que están relacionados en ese lugar. Oramos al Señor que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Hay un ejército de oración, clamando a Dios, no para que el sol se detenga, no para que la luna se detenga, sino para que el mover del Espíritu de Dios se mueva como viento recio, como ríos poderosos de agua de vida, ríos de sanidades, de milagros, de bendiciones, que los presidentes, que los gobernantes levanten sus ojos al cielo y puedan decir, solo Dios puede hacer un milagro. Necesitamos que cada hermano donde estén, oren y extiendan sus manos sobre esta tierra. Que Dios bendiga, que Dios unja esas oraciones. Como dijo aquel centurión, envía tu palabra y sanará. Enviemos la palabra y sanará. Hermanos, la policía, el ejército, hermanos, están también buscando a Dios. Los enfermeros, los médicos, clamando por una intervención. Ellos mismos lo dicen, solo Él puede hacer un milagro. Amados hermanos, Mardoqueo confió en Dios y no en su hija adoptiva. Mire, hermanos, si usted calla y no habla, hermanos, de algún lugar Dios enviará otra persona para que lo haga. Y la recompensa será grande para esa persona que lo haga. Josafat buscó a Dios en oración y en alabanza y confió en Dios. Y Dios envió liberación y trajo confusión a sus enemigos. Josué oró, clamó a Dios y Dios le respondió. Y detuvo el sol y la luna para alcanzar la victoria sobre sus enemigos. Esta pandemia, este virus, ha sido un enemigo para la vida, ha sido un enemigo para la salud, ha sido un enemigo para la economía de mucha gente en la tierra, pero Dios lo ha usado para salvación, para alcanzar hogares y familias que no pudieron llegar al Evangelio, porque ese Evangelio que antes predicábamos es un Evangelio social, un Evangelio, como alguien dijo, una carta, una predicación, un culto a la carta. ¿Qué quieres oír hoy? ¿Qué quieres escuchar hoy? Pero hermanos, vamos a volver a la senda antigua, a ser hombres y mujeres que prediquen salvación. Como decíamos antes, 50 años, Jesucristo salva, sana, bautiza, da poder y viene pronto. Amados hermanos, usted, hermana,
es la mujer que Dios está buscando. Usted, hermano, es el hombre que Dios está buscando. A clamar, a orar, a levantar nuestras manos, a unirnos a través de estas redes sociales, porque estas redes sociales llegan a muchos lugares, y donde quiera que lleguen, Dios se glorificará en milagros. Gente será tocada y quebrantada y llegará a los pies de Cristo. Permítame orar, por favor, elevar al Señor una oración en la cual encomendamos al Dios Todopoderoso que Él haga lo que está haciendo y que nada se saldrá de su cauce. En el momento que Dios decida, hasta aquí llegó la pandemia, hasta ahí llegará, pero millones de personas llegarán a los pies de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, permita que tu palabra no vuelva vacía. Señor, que tu palabra llegue a donde tenga que llegar. Que tu palabra toque al que tienes que tocar en esta hora. Padre poderoso, allí en el hospital, allí en la clínica, allí en los hogares, Señor, estos videos sean enviados a esos lugares, Señor, donde nadie puede entrar. Pero sí, tu palabra puede entrar. Tu Espíritu Santo puede entrar. Tus manos sanadoras pueden entrar. Porque tú eres el Dios de todo poder, de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Señor, por cada familia, oramos por cada uno que han perdido algún familiar o que ha sido arrebatado de la vida y que ha sido trasladado a la eternidad. Señor, trae consuelo, trae fortaleza, Señor. Oh Dios, todavía los que están vivos, Padre, que tengan esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, envía tu palabra de poder, de vida en abundancia. Esa vida que tú has prometido que traerías sobre la tierra. Vida y vida en abundancia. Señor Jesucristo, confesamos que lo que tú has hecho lo estás haciendo para glorificarte y para bendecir tu obra y para alcanzar el mayor número de almas antes que vengas en las nubes a levantar tu iglesia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Si hay personas que quieren hacer una oración de fe, que quieren rendir su vida al Señor, ore conmigo en cortas palabras. Señor Jesucristo, he oído tu palabra, he temido, Señor, en mi corazón, y quiero confiar mi vida, y quiero confiar mi alma, y quiero confiar mi salvación. Perdona mis pecados, Señor, perdona mis maldades, Señor, perdona todas mis iniquidades, Señor, perdone todo lo malo que he sido con mis hijos, con mi esposa, con la sociedad. Perdóname, Señor, y en este tiempo de crisis, Señor, fortaléceme en la fe y en la esperanza, y tan pronto pase, Señor, esta crisis, Señor, iré a la casa de Dios a glorificarte y a darte gracias por la salvación de mi alma, el perdón de mi familia y la salvación de ellos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que Dios, el Señor, sea bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Mire, amados hermanos, este no es tiempo para simplemente divagar y perderlo. Amado hermano y persona que me está escuchando, no perdamos el tiempo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y alcanzaremos misericordia. Dios está esperando que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo. Pero si la está levantada, dice Efesios 5:14. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Levantémonos, amados hermanos, en un clamor unido al trono de la gracia, al trono de misericordia. Y usted verá cómo Dios se moverá en esta tierra. Y la pandemia se detendrá cuando se complete el número de los redimidos para este tiempo. Y entonces la gloria de Dios, como dice Habacuc, la gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Seamos fieles a la iglesia del Señor. Seamos fieles al lugar donde Dios les ha colocado. Sembremos en la obra del Rey y usted verá cómo el Señor suplirá. Hace el día de antier, el día jueves, fue una bendición grande. Nunca pensaba llegar a una bendición con la cual se pudiera bendecir a alguna familia de la iglesia. A mí me sorprendió. Así mismo Dios te va a sorprender. Y nos va a sorprender a todos.
porque es un Dios que provee, que suple, que obra milagros y que se mueve con poder y gloria. Sigamos orando, le repito, por los presos, los que están en angustia y en aflicción. Continúe bendiciendo. Gracias por estar mañana. Dios los bendiga. Amén y amén.